los exámenes, se determina que obviamente es mediante, ya es una regla que en determinada edad, especialmente mujeres que están en estado climatérico, se va a pedir las densitometrías óseas, en las cuales pues se determina fácilmente el estado de cómo está el hueso. Esto de la osteoporosis es que es un hueso viejo, el recambio de hueso joven con hueso viejo, pues ya no se está dando y le gana. La regeneración está venida menos y le gana el proceso degenerativo y quedan los huesos como una tiza. Entonces, dentro de ese aspecto, pues obviamente viene una cantidad de limitaciones como es acortamiento de la estatura en la persona. Entonces, el tema también de dolor, como está en la imagen justamente, el tema de dolor en el cual pues dices que no me puedo parar bien, lo que pasa es que no tiene ya los soportes adecuados y por ende las terminales nerviosas, las vainas de los huesos, todo eso se ve totalmente menoscabado, ¿no? Entonces, unos signos de osteoporosis es obvio el dolor de las articulaciones, además de, puede haber hinchazón, puede haber estado de debilitamiento, y que con atrofias, inclusive a nivel de muscular, y limitación bastante importante postural. Así que en ese aspecto, pues, como signos inequívocos, más que todo la osteoporosis viene siendo un hallazgo. Y si ven en las imágenes, el tema de la postura de la columna, es muy claro y evidente. Entonces, ¿por qué termina la persona en ese tipo de condiciones? Es eminentemente porque nunca tuvo el aporte de los nutrientes, especialmente a nivel de minerales que la persona requería para poderse mantener de una manera óptima y apropiada, ¿no? Imagínense, tal como ustedes veían la imagen de la columna en forma postural defectuosa, eso es evidente, la postura que tiene la persona con la columna. ¿Y qué diremos de las rodillas? ¿Y qué diremos de los codos? ¿Y qué diremos de los tobillos? O sea, ese tipo de encurvamientos no van a existir, pero estados de debilitamiento y mala posición sí va a haber y obviamente va a comprometer de una manera muy importante todo lo que es sistema motriz y circulatorio, ¿no? Bueno, dentro de otro proceso de lo que es enfermedades de las articulaciones viene procesos inflamatorios agudos y degenerativos, como es el tema de la artrosis, la artritis. Entonces, la artritis es un proceso agudo con dolor. Artritis, puede ser una artritis inclusive hasta por bacterias, hasta por estreptococo. Hay la famosa fiebre reumática, que son procesos inflamatorios de los huesos, especialmente que da a adolescentes, gente joven. Entonces, los procesos de artritis también puede ser determinante por un proceso infeccioso que está teniendo la persona ese rato y que cursa con dolor de la articulación. Puede ser también por el sobreesfuerzo físico a través del deporte o postural. Entonces, esos estados inflamatorios que pueden ser manejados de una manera apropiada si es identificado a tiempo. La artrosis, en cambio, eso ya es un proceso degenerativo, donde se ha perdido cartílago, donde se ha perdido, y inclusive en muchos casos, especialmente a nivel de miembros inferiores de las rodillas, hay roce entre las articulaciones. Lo propio a nivel de caderas, en donde viene hoy en día, cada vez es más difundido el reemplazo de caderas, como es el tema también prótesis de rodillas. Entonces, dentro de ese aspecto, pues la idea es no llegar a que uno pueda terminar en eso. Tiene mucho que ver también en ese aspecto, no solamente la nutrición, sino también el consumo de líquidos, especialmente el agua, huesos deshidratados y la falta de ejercicio. Si no llega sangre debidamente oxigenada hacia las articulaciones y todo lo que es microcirculación a ese nivel, obviamente el organismo de alguna manera se defiende haciéndole perder la función para evitar la exigencia que está teniendo un miembro, sea superior o inferior, que está debilitado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la persona se autorrecluye, empieza a entrar en un autoconfinamiento de funciones, entonces toda vez de que el cuerpo ya no le da,
ya no le da. Entonces, en ese aspecto, no es que solamente voy a tener síntomas a nivel osteoarticular, sino también compromete todo el organismo porque la falta de función me va a afectar la microcirculación, la macrocirculación, me va a afectar el consumo de nutrientes, especialmente empieza la persona a sucumbir frente a lípidos, a grasas, y obviamente se genera un estado de limitación funcional bastante importante. En la imagen se ven fracturas con placas con tornillos, especialmente es más susceptible de esto las personas que están con huesos debilitados, osteoporosis, que no soportan traumatismos directos y que terminan en este tipo de condiciones, ¿no? El tema de artritis, artrosis, en cambio, eso ya es más dolor postural. No es que el hueso en sí esté debilitado, sino que los componentes de la articulación están desgastados. Entonces, eso básicamente dentro de lo que es. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esto? Entonces, siempre entender que lo que podemos hacer nosotros en cuestión de hábitos, y ahí viene como primera injerencia el control de peso, es totalmente valedero, especialmente en mujeres que pasan ya los 50 años, en muchas de ellas, dependiendo del medio, al menos en nuestro medio, hay mucha obesidad en la mujer. Y hoy en día es como una pandemia el tema de del hipotiroidismo, metabolismo enlentecido, que aumenta más todavía aún el problema. Entonces, el sobrepeso es una causa directa de desgaste a nivel osteoarticular. Y si imagínense, si tiene huesos que son muy frágiles por la osteoporosis, y encima de eso le tengo una sobreexigencia con el sobrepeso, obviamente la calidad de vida de esa persona va a estar seriamente comprometida. Entonces, personas que, como no pueden caminar debidamente, empiezan a tener problemas en la presión arterial, empiezan a tener problemas a nivel a nivel de la glucosa. Entonces, un conjunto de problemas que vienen por una mala y pérdida de la función o limitación funcional. Bueno, en todo caso, dentro de lo que es, ¿qué podemos hacer para entender si entiendo el origen, me puedo ir a las ayudas? Y dentro desde un punto de vista nutricional, entendiendo que Forever lo que da es los recursos de complementos o en algunos casos de suplementos para evitar que se siga perdiendo lo que le queda a la persona y si es que puede entrar en fases de recuperación o de regeneración, porque existen células que todavía están funcionando, pues obviamente las cosas van a ser más llevaderas, ¿no? En este aspecto la foto dice dolor articular, perfecto. Y se pone en imagen tenemos el Hilotion y el Fridon. Entonces, entendiendo este tipo de productos, el Fridon es un regenerante celular, tiene elementos como la glucosamina, condroitina y sulfometilmetano, que son recursos de los cuales está hecho el líquido interarticular y que el cartílago necesita de eso, cuidar el colágeno para mantener y en muchos casos recuperar el cuerpo del cartílago, de esa manera evitar el roce osteoarticular y por ende va a aliviar la función de la articulación. El Heal Lotion es un excelente recurso de relajante muscular, analgésico de los músculos, porque tenemos el otro producto que es el MCM, que es que va a ir directamente aportando la nutrición que la articulación necesita y por ende tiene un efecto bastante importante dentro de lo que es regeneración y recuperación de función y anatomía osteoarticular. El Arctic Sea es el otro recurso de los aceites insaturados, que son que nos va a ayudar. Este tipo de aceites son los mejores aceites antiinflamatorios que pueda haber. Entonces, no es un analgésico, pero sí es un antiinflamatorio importantísimo. Entonces, entra dentro del combo de lo que es manejo osteoarticular. Entonces, imagínense luego de eso, si una persona continúa el proceso de debilitamiento y desgaste, va a terminar en algunos casos, si es que puede financiar, un reemplazo de rodilla. Entonces, hablando de lo que es la rodilla, como pues es la cadera. El otro recurso debemos entender que es la importancia del consumo de los minerales múltiples. Entonces, ahí dice, me dieron a mí calcio,
calcio es un excelente producto. Entonces, además de eso, podría consumir multiminerales, o sea, podría consumir calcio con Naturemin. Entonces, obviamente que sí, la vitamina D ya está lista para absorción, vitamina D que mucha gente no la aprovecha, especialmente si tiene el hábito de exponerse a los rayos del sol en las primeras horas de la mañana. Es un activador de la vitamina D. Entonces, aquí pensando en en las circunstancias que muchas personas tienen de no poderse exponer al sol, pues la vitamina D que tiene el calcio es bastante importante, ¿no? Entonces, hablamos en todo este tipo de productos recursos, también vamos a aportar magnesio, que es el otro recurso de elementos nutricionales importantísimo para conservar lo que le queda de la articulación. Segundo, prevenir, especialmente en gente joven deportista, en gente que tiene problemas hormonales dentro de la prevención, porque hay mucha gente, especialmente gente joven inclusive, que está con el tema este de la hipotiroidismo y que va a tener mucha injerencia también en lo que es salud osteoarticular. Entonces, como productos puntuales, entonces sería esto lo recomendable y además que el Freedom, entonces le ayuda a eliminar, a depurar el ácido úrico, que mucha gente por mala nutrición pues va a tener o está sucumbiendo frente a este tipo de nutrientes de mala calidad. Entonces, eso básicamente dentro de lo que es producto. Entonces, si tenemos alteraciones a nivel osteoarticular, osteoporosis, artritis, osteoartrosis, en forma genérica, estos son los productos que deberían ustedes consumir de una manera habitual, y todo obviamente para gente que nunca ha consumido el Freedom, por ejemplo, simplemente hay un proceso de adaptación al consumo especialmente la glucosamina y la condroitina. Entonces, progresivamente vamos aumentando la cantidad de productos que vamos a consumir hasta que ya tiene una dosis de mantenimiento en la cual se siente cómoda y la persona obviamente empieza a sentir el bienestar que el consumo del producto le genera, ¿no? Bueno, aparte de eso, obviamente, tienen que tener en consideración qué tipo de nutrición va a tener. Mientras vamos avanzando en años, se necesita más proteína. Entonces, siempre recuerden, los hidratos de carbono da energía, la proteína da sostén y mantenimiento. Entonces, que en ese aspecto siempre tener un balance apropiado de nutrientes, ¿eh? Gracias, mi doctor Reyes. Hay algunas preguntas aquí en el chat y justamente nos pregunta nuestra amiga Mabe que dice, ¿hay alguna contraindicación para personas que tienen lupus? A ver, perdón, no te avanzo a escuchar ni visto. Estoy Que con si en problemas el aquí, estoy uso, tratando. gracias doctor, Vuélveme a repetir, por favor. que si en el uso del producto, Vuelve. me imagino que Mabe, o no sé si Mabe quiere abrir el micrófono, pero solamente la pregunta de ella es, ¿hay alguna contraindicación para personas que tienen lupus? Entonces considero que no, o sea, considero que no. Entonces, en ese sentido, puede consumirlo sin mayor inconveniente. Igual manera, gente que puede preguntar lupus, psoriasis, rosácea, ese tipo de injerencias que cursan muchas veces hasta con infecciones, yo creo que más bien tiene una protección adicional frente a todo lo que le está pasando desde un punto de vista autoinmunitario, porque es el propio organismo de la persona la que está secretando anticuerpos contra sí mismo. Entonces, en ese sentido, pues el consumo del aloe y de esto, pues lo que hace más bien es protegerle desde un punto de vista inmunológico, ¿no? Gracias, mi doctor. Nuestro amigo Henry Calderón nos pregunta, buenas noches, doctor. Dice, mi niña de 4 años le han inyectado en la escuela para la influenza y ahora presenta vómitos y diarrea. ¿Qué producto de Forever podría ayudarle en ese caso? A ver, o sea, debemos ahí entender que ahí es donde viene el tema de los probióticos, ¿no? Entonces, probióticos y prebióticos. En ese aspecto, pues, para ayudarle a que genere la microbiótica, cuidando la microbiótica del cuerpo, o sea, sus propias bacterias buenas que empiecen a trabajar ahí.
Entonces, que no consuma dulces, evítele los lácteos, consuma más un producto de productos un poquito más salados en el sentido de galleta salada. El arroz blanco le va a ayudar de una manera importante. Entonces, complementos nutricionales que le va a ayudar a la nena, sí van a ser la vitamina C, el campos de verdor. Entonces, como productos, no le dé aloe hasta que no esté con que esté mejor el tránsito intestinal. Entonces hay que rehidratarle, bebidas hidratantes es importantísimo. Entonces, y dejarle, pues, obviamente, que apunte líquidos, que el organismo vaya reaccionando, generando sus propios anticuerpos, porque en la vacuna le pusieron un antígeno que el cuerpo de la niña no lo está reconociendo de una manera apropiada, entonces hay que mantenerle simplemente defensas un poquito altas. Entonces, esos productos son los que le va a ayudar y la rehidratación, ¿no? Entonces ahí viene el hidrocel, el pedialite, cualquiera de ese tipo de cosas. Gracias, mi doctor. Tenemos una pregunta de nuestro amigo David en el chat que dice, ¿qué producto de Forever sería bueno para una persona de 30, 40 años para que baje de peso? Porque dice que come poco, pero igual sigue subiendo de peso. Bien, si come poco y está igual manera subiendo de peso, lo poco que come también tiene que ser muy bien seleccionado, ¿no? A que tenga una idea. Si come un pedazo de pollo con verduras, con una ensalada, no va a tener injerencia en el peso. Pero si a eso le pone un poco de papas, o arroz blanco, va a subir de peso, porque tiene algo que se llama síndrome de resistencia a la insulina, y en ese sentido, pues es un síndrome metabólico que lo que hace que el hígado no le permita trabajar a la insulina de una manera apropiada. Entonces, con lo poco que come, entonces resulta que lo poco que come está generándole el síndrome de resistencia a la insulina. Yo lo que le sugeriría es que coma proteína una vez al día, con ensaladas, hidratos de carbono una vez al día. Toma en consideración que inclusive la fruta es fructosa, ¿no? Y tiene también ese tipo de injerencia. Como Forever tiene la línea de productos, le recomiendo el programa, pues el Clean Eye, en donde vamos a tratar el síndrome metabólico y de esa manera desengrasar el hígado para que procese de mejor manera, especialmente los hidratos de carbono, para que no eliminar el síndrome de resistencia a la insulina, y a ese combo de productos le añadiría el Arctic Sea, que es un excelente recurso de protección del páncreas, ¿no? Gracias, mi doctor. En el chat tenemos igual otra pregunta que nos decía una persona. Dice, ¿qué producto es bueno en el caso de mucho dolor de las rodillas? A ver, si son las rodillas, estamos hablando de un proceso de inflamatorio de las mismas, ¿no? Si son las rodillas. Si es la rodilla, entonces me voy a estudiar mediante un estudio de resonancia magnética, entonces cómo están los meniscos, cómo está el cartílago. Son las dos rodillas, entonces estamos hablando ya de un proceso inflamatorio que puede ser determinante por ácido úrico alto. Entonces, que por lo general le va a pasar eso. Entonces, igual manera, inactividad física, insuficiencia circulatoria, va a tener injerencia en el dolor de las articulaciones de las rodillas, ¿no? Entonces, yo le sugeriría en ese sentido, sí, no, primero un examencito de sangre para ver cómo está el tema especialmente de ácido úrico, pero pensando en que el ácido úrico está fuera de los parámetros de normalidad, el mismo combo que se dio para manejo de articulaciones, que es el MSM en gel para aplicación tópica, el Freedom, el relajante muscular para las noches, que es el Heat Lotion, el RTC como antiinflamatorio. Eso básicamente. Gracias, mi doctor. Entonces, son estos productos una gran recomendación para aliviar el malestar y de esa manera se va a ayudar a esa persona de manera interna y externa para que pueda sentirse realmente más con mejor salud. Doctor, aquí en el chat tengo otra pregunta de nuestra amiga eh, Livia, que dice, buenas noches, doctor. Dice, por favor, para un señor de 60 años que le duele el brazo derecho,
le suena el hombro y como le coge la corriente desde el cuello hasta el hombro, que se le adormece mucho la mano. ¿Qué se le podría recomendar? Sí, ese es un problema que está teniendo a nivel del trocánter. Entonces, es el síndrome del hombro doloroso, en donde tiene el manguito rotador comprometido, pero eso viene desde atrás, desde el atlas. Entonces, a nivel casi del cuello, ahí es donde está un defecto biomecánico postural alterado, en donde un reposicionamiento mediante maniobras de quiropraxia que le reubiquen al atlas, le va a quitar de una manera totalmente ostensible el tema de amortiguamiento del brazo derecho, el hombro, la escápula, la parte dorsal superior cerca del hombro también duele. El amortiguamiento del brazo, por ende, es porque está comprometido todo el paquete nervioso de trayecto en ese nivel, incluido el manguito rotador. Entonces hay un sinnúmero de ejercicios que es para eso de estiramiento de esa zona, pero la recomendación más puntual que le hago es que acuda donde un quiropráctico reconocido para que le haga una maniobra de reposicionamiento del hueso del atlas. Entonces, dentro de lo que es productos, el Acticil le ayuda, el masajes con el Heat Lotion le va a ayudar de una manera muy importante. Entonces, y el Bipolen, complejo B de la empresa, es también mandatorio en este tipo de casos. Entonces, médicamente o en medicina alópata se da el neurobión, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos el bipolen como un aporte de protección de las terminales nerviosas, ¿no? El Heat Lotion a ese nivel es importante porque en todo proceso antiinflamatorio se recomienda alteración de temperatura, entre los cuales se pone calor y frío, calor y frío. Entonces, esta HID, que es termogento, entonces le va a ayudar de una manera muy importante el dar masajes en eso. Cambie la altura de la almohada hasta que pueda encontrar una respuesta dentro del tipo de masaje que le estoy sugiriendo. Cambia una almohada un poquito más al que esté a nivel de hombro y compromete el espacio entre cuello y hombro, que no esté tan baja, que no esté tan inclinado el cuello cervical para que de esa manera pues se relaje un poquito el paquete nervioso y no se esté tan amortiguado, ¿no? Entonces, pero es mandatorio en usted una biomecánica postural, entonces, y la quiropraxia le va a ayudar para eso. Gracias, mi doctor. Y yo quisiera comentar además a Livia para el caso de la persona que tiene ese malestar, porque yo personalmente tuve una caída y cuando me caí tuve una lesión del manguito rotador, justamente es en esta zona del hombro. El dolor, lógicamente, es incómodo, no se puede dormir y lo que el doctor Reyes acabó de decir es justamente, pero ayuda muchísimo justamente esta que es la crema Head Lotion, porque el momento de aplicarla como hace acción de calor y si luego puede hacer una terapia, además en la rehabilitación, porque eso necesita hacer rehabilitación de manera constante y continua. Y realmente que ayuda muchísimo, tanto el producto como la actividad física que va a tener que hacer para poder recuperar y que se quite definitivamente ese dolor. Toma tiempo, son algunos meses, depende de terapia, pero al final se va. Así que más bien que pueda hacer su terapia apropiada. No sé, amigos, yo realmente quisiera invitarles a que escriban en el chat su pregunta o que puedan levantar la mano si quieren conversar directamente con el doctor Reyes. Siempre es interesante conocer aquellos de estos temas que a nosotros nos tienen dentro del ámbito de salud y nutrición con algunas de las curiosidades y qué puedo recomendar a una persona en cada caso. Doctor Reyes, mientras nos escriben en el chat, yo tengo una pregunta que siempre me la hacen y me dicen, mientras un niño está creciendo, es importante que pueda tomar calcio más minerales. ¿Qué minerales tiene este producto esencial que nosotros tenemos que se llama Naturimin, que es diferente a los calcios que realmente tienen en farmacia? A ver, perdóname que estoy un poquito intermitente en la comunicación. Vuelve a repetir la pregunta, por favor. Gracias, mi doctor. Te decía que tú nos podrías informar qué minerales tiene este producto que es Naturimin, a más del calcio, que puede beneficiar muchísimo en el crecimiento de los chicos. Un segundito, que ahorita mismo le cojo al Naturimin y te voy a indicar lo más importante. Espérame un segundo. Claro que sí, gracias, doctor. Entre tanto, claro, entender que viene igual con selenio, magnesio, manganeso, que tiene además zinc.
Este es un producto que es un multivitamínico completo, que además estimula muchísimo el crecimiento, fortalece los huesos, y un chico que está en crecimiento necesita justamente esa característica ideal. Además de Una, una una de recomendación. las características más importantes de esto, una de las, ¿me oyes? Sí, doctor, te escuchamos muy bien. Es evitar el efecto de lo que es metales pesados, ¿no? Entonces, y dentro de lo que es minerales también es importantísimo de eso y que neutralizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, entendiendo el producto, vamos a tener inclusive electrolitos que le ayudan a mantener las articulaciones húmedas. Eso es importantísimo. El aporte de proteínas, el aporte de fibra, y dentro de lo que es ya minerales en sí, que lo que más requerimos es para fortalecer los cartílagos de crecimiento, entre los cuales obviamente está el calcio, el fósforo, lo que tú decías, el zinc, el selenio, el cobre, son minerales que todo esto lo que hace es fortalecer el cartílago de crecimiento, y que si tiene un aporte adecuado mediante oxígeno, que es mediante el ejercicio, entonces a tener un desarrollo apropiado de manera óptima. ¿Qué productos limitan para una persona que está queriendo mejorar su estatura? Es especialmente el consumo de lácteos. Yo personalmente considero que en una persona que está teniendo problemas para poder crecer, quitar los lácteos, suplirlos por leche de almendra. En la leche de almendra ponerle alguna fruta, el Naturimin. Entonces, con eso la persona va a estar bastante. La vitamina C la absorben C, también como parte de un antioxidante a nivel de radicales libres que están a nivel de las articulaciones, y esa por mala comida de los niños. No es lo mismo un niño que está comiendo hortalizas, legumbres, verduras, y que lo cual lo dudo que le guste. Entonces, que están comiendo papas fritas, queso maduro en las pizzas, Coca-Cola, ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, la exigencia de absorción por parte de las articulaciones es totalmente disminuida. Entonces, el complemento con este tipo de multiminerales va a estar bastante bien. Entonces, no se preocupen tanto cuántos tienen, porque si usted ve y lee en el frasquito, es completo el producto completamente. Se pensó en todo, tanto en energía, en absorción y aporte nutricional para las articulaciones. Es un producto mandatorio para niños que están queriendo crecer, que quieren crecer y que se les está quedando bajitos. Gracias, mi doctor. Em, Joa en el chat nos pregunta, buenas noches, dice, quisiera saber cómo se puede tomar el Inmublen. ¿Se lo puede tomar libremente o se puede dar a niños o solo se debe tomar cuando una persona está enferma, por ejemplo, con COVID o influenza o para enfermedades graves? ¿En qué caso se podría recomendar el uso de Inmublen? Si una persona no está con una enfermedad con síntomas, considero que no es necesario alterar el sistema inmunológico, porque está trabajando de una manera óptima el sistema inmunológico que esa persona tiene. Si una persona está bajo los efectos de enfermedades virales o bacterianas, en donde ya presenta síntomas, ya está cronificándose, ya le dieron antibióticos, le están dando antivirales, ya sea por gripe, por influenza, por lo que sea, entonces quiere decir que el sistema inmunológico está trabajando malamente. Entonces, y ahí es donde viene el apoyo mediante el inmunoblend. Entonces, que contestando su pregunta, entonces el inmunoblend le voy a dar a una persona que está enferma y que está requiriendo pues mejorar sus defensas. Si una persona está sana, preventivamente no es necesario que consuma inmunoblend. Gracias, mi doctor. Nuestra amiga Fernanda Espinosa nos pregunta en el chat, ¿qué se puede recomendar para personas con cataratas o pterigios? A ver, la catarata es una patología intraocular, y el pterygium es una patología que está fuera del ojito. El pterygium es un daño de la conjuntiva. La catarata es un daño de un lente que tenemos dentro del ojo, que es el cristalino. Si ya fue diagnosticado de catarata, pues dependiendo cuánto le está quitando la visión,
entonces se puede poder dar las recomendaciones pertinentes. Nosotros calificamos las agudezas de visiones en números, en porcentajes, y segundo, pues la calidad de vida que tiene la persona. Por ejemplo, normal es 20/20 de visión, pero puede tener una persona un 20/20 de visión, pero dice, pero yo veo turbio. Entonces está afectando la calidad de visión. Entonces hay diferentes tipos de cataratas y dependiendo el grado de afectación de la calidad de visión de la persona, pues entonces se toma conductas como es el hecho de llegar a inclusive una cirugía. Pero si tenemos todavía agudezas de visiones óptimas en donde fue diagnosticado por parte del médico el problema, entonces sí podemos ayudarle dándole antioxidantes como es el IBIS, la vitamina C como productos mandatorios para él, de igual manera que el aloe de durazno por la luteína que tiene, protegiéndole todo lo que es microcirculación. Entonces vamos a aportar los antioxidantes que este tipo de órganos, el cristalino y lo que es intraocular, la retina necesita para proteger todo lo que es microcirculación y pigmentación a ese nivel. Entonces, dentro de lo que es el pterygium, se necesita mantener más húmeda la zona porque la resequedad ocular va a complicar más y va a inflamar y va a desarrollar más el avance de este tejido degenerado que es la conjuntiva. Entonces, cuando ya afecta tanto la visión, las molestias y la imagen, son mandatorios, pues obviamente, tomar la decisión de una cirugía para quitar este tipo de inconvenientes. Entonces, dentro de lo que es productos como para esto, solamente, como repito, el consumo de antioxidantes es importante en general para mantener la función del ojito, ¿no? Entonces existe enfermedad visual y enfermedad ocular. Entonces la enfermedad visual es una manifestación de una enfermedad ocular. Entonces, si como tal, si le aporta antioxidantes, pues obviamente va a tener mejor calidad y segundo, pues podemos en determinado tipo de casos manejarlos un poquito más conservadoramente, casos que de otra manera podrían terminar en cirugía y que es indicación propia eso. Entonces la aumentación del pterígeno es importante. Entonces aquí en Forever se habla mucho de sustancias como es el aloe fierce, tiene el activador, en donde tiene el efecto antiinflamatorio del aloe vera dentro de lo que es conceptos de manejo natural de esto, de la razón por la cual se podría, hay gente que lo usa es por el efecto antiinflamatorio de la aloe vera que tiene el producto, ¿no? Gracias, mi doctor. Y tenemos otra pregunta de nuestra amiga, déjenme ver aquí, de nuestra amiga Mabe, que nos dice, me dijeron que el tinnitus no tiene curación, sin embargo, Forever tiene algún producto que pueda ayudar en este tema. No por cuanto estamos ya a nivel tratando a nivel de oído medio, entonces y en ese sentido entendiéndole. O sea, si puede abrir el micrófono, por favor. Quiero entenderle un poquito más. Mabe, no sé si por favor podría abrir el micrófono y preguntarle directamente al doctor Reyes. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a los señores participantes. Tengo un familiar al que ya le diagnosticaron tinnitus del oído izquierdo. Le dijeron que no había curación, toma de vez en cuando alguna medicación, pero el problema es que no le alivia. Entonces, todo el tiempo está con ese zumbido y con ese sonido ahí. Y yo pensé, o de pronto dije, tal vez Forever tiene algún producto que le pueda ayudar, que le pueda al menos aliviar de alguna forma o palear un poquito el sonido, o qué sé yo, desinflamar algo de alguna forma natural. Entonces, eso nada más. Entonces, ese tipo de sonidos en los oídos, que es como un timbre en los oídos, obviamente tiene mucho que ver con varios orígenes. Desde un punto de vista de oído en sí, es la exposición a ruidos muy fuertes en forma prolongada, que ha terminado pues alterando lo que es el nervio óptico, ¿no? Inclusive hay tinnitus que pueden ser causados hasta por estrés en ese sentido, ¿no? Entonces, dentro de lo que es aspectos, lo más importante es
proteger los oídos de sonidos fuertes, evitar ese tipo de cosas, cambios bruscos de temperatura, porque procesos inflamatorios, puede ser virales, o a ese nivel, pues también va a prolongar este tipo de problema. Entonces, la mayor parte de gente aprenden a convivir con esto. Entonces, porque hasta donde se sabe, lo único que ya una vez determinado el problema es proteger para evitar que esto aumente este tipo de zumbidos en los oídos. También son signos de alarma también hacer controles de lo que es la parte de cardiocirculatoria, ver cómo están los niveles de presión arterial, que también en una persona hipertensa, entonces genera tinnitus. Entonces, ¿qué más podemos decir en este sentido? Porque determinadamente no se sabe exactamente por qué es el problema, pero sí sabe las consecuencias de diferentes tipos de orígenes, entre los cuales, como digo, inclusive viene hasta el estrés. Entonces ya se presentó esta cosa, algo se alteró a nivel del nervio óptico, ¿y qué podemos hacer para cuidar eso? Entonces, de productos que le va a ayudar desde un punto de vista nutricional, tiene que cuidar especialmente los niveles de colesterol que no aumenten. Entonces hay que cuidar el tema de presión arterial, evitar, como digo, el consumo exceso de grasas saturadas especialmente. Productos que se puede aplicar en el oído tiene que ser previamente evaluado por parte de un otorrino para ver si no tiene zonas de grasa quedada impactada contra la membrana y que esté también como un tambor que le esté generando problemas. Es mandatorio una evaluación por parte de un otorrino y si tiene cerumen, pues tiene que ser quitado y automáticamente cuando le quitan eso, pasa unos 2 o 3 días, ellos acostumbran en algunos casos dar medicinas antiinflamatorias ahí, entonces desaparece el tinnitus. Entonces, pero si no es problema de eso, entonces podemos tener como recurso unas gotitas de activador antiinflamatorio a ese nivel, entonces sin que sea medicina basada en evidencias. Acuérdense que solamente estamos hablando de un efecto protector por parte de la aloe vera, podría ocuparlo como aprovechando un producto antiinflamatorio que Gracias, mi doctor. Tenemos otra pregunta aquí en el chat de nuestra amiga con Yanira Suárez. o con corticoides. Entonces, Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Yadira Suárez que nos dice, un producto que sea similar al alendronato, ¿qué me recomiendan? a ver, siempre estamos hablando de osteoporosis, si estamos hablando de osteoporosis, es un medicamento y habíamos hablando de los productos que son de regeneración ósea, como es el aloe, el Freedom es importante. Estamos hablando del calcio de la empresa, del naturimin de la empresa, entonces como productos de recambio y para evitar una hipercalcemia, inclusive donde hay hasta altas concentraciones de calcio y que genera inclusive dolor de hueso. Entonces los productos de la empresa, en cambio, son adaptógenos y el cuerpo coge lo que necesita y depura lo que no necesita. En cambio, cuando usted está ocupando medicamentos, puede tener el riesgo de una hipercalcemia. Entonces, una cosa es lo que se llama la enfermedad de Payet. Es que en ese sentido, como medicina alternativa, no existen. Forever no es medicina, no es alendronato. Entonces, lo que es nutrición, y sí podría, en determinados casos que no tienen tolerancia al medicamento, manejarse con los productos de Forever. Gracias, mi doctor. Nuestra amiga Janet Ortiz aquí en el chat nos pregunta, buenas noches, dice, doctor Reyes, Nivi, por favor, una consulta. ¿Qué podría ayudar a un niño de 4 años con fibrosis quísticas? ¿Qué productos le podrían ayudar? ¿Qué molestia está teniendo? ¿Podrías abrir el micrófono, por favor, Janet? Buenas noches, doctor. El niño al momento tiene problemas de que se le taponan las arterias de los pulmones con flema. Moco. Claro, es la acumulación de moco espeso en los pulmones, en el tubo digestivo también.
Entonces, es una enfermedad crónica de los pulmones. Entonces, sí, Sí, al obviamente. momento le han operado ya. Entonces, claro. Entonces, ahora, en ese aspecto, todo lo que es espirometría es para saber qué capacidad pulmonar tuvo. Es una de las secuelas que tiene especialmente en adultos la fibrosis pulmonar por COVID, ¿no? Entonces, no toleran el ejercicio, entonces tienen infecciones, bronquitis, neumonías recurrentes, entonces igual que las fosas nasales, siempre está con congestión nasal, las sinusitis, entonces ahí es donde viene el tema obviamente lo que el especialista, el neumólogo le dará, entiendo yo, en todo lo que es inhalaciones mediante medicamentos para tratar pues de quitarle la parte inflamatoria. Entonces, pero de productos de la empresa que le puede ayudar de una manera importante es el ajo, el biprópolis, el aloe vera berry néctar, ese es muy importante en gente que tiene problemas de fibrosis pulmonar. Entonces, si el biprópolis, el ajito, le va a ayudar de una manera importante y en las fosas nasales, inclusive si es que obviamente el niño lo tolera, entonces hasta poner un poquito de heat lotion, sí le descongestiona, sí le descongestiona. Pero ¿en qué cantidades, doctor, le podría dar lo que es el ajo y el propóleo? Tiene 4 años todavía. Y en Aunque le sí dé, el niño aunque toma, le dé una capsulita al día, estamos bien. El propóleo, con que le dé una tabletita cada 8 horas molida con alguna bebida, también le va a ayudar de una manera importante. Entonces, ¿qué más? El berry néctar, darle unas 2 cucharitas 3 veces al día, le va a ayudar de una manera también eh, significativa. Y le puede poner en gotitas activador en la naricita, le va a desinflamar. Y también para protegerle un poquito y mantenerle húmeda esa zona, un poquito de gel en la naricita con un aplicador le va a mantener húmeda esa zona, porque acá como es el moco es acidificante e irrita de una manera importante las mucosas, ¿no? Entonces el tema de y ahí es donde viene qué tan beneficioso es que el niño vive en la sierra o puede ser tremendamente beneficioso que el niño vive en la costa, en ambiente húmedo. Entonces, con mayor injerencia del oxígeno, entonces como para tratar de que el pulmón, lo que le queda del pulmón, funcione de mejor manera, ¿no? Entonces, porque la fibrosis es un estado que pues, se pone como una cáscara el pulmón. Entonces, de ahí es donde es peligroso en ese sentido, ¿no? Entonces, pero como repito, para mí sería muy importante si pudieran de alguna manera tener un cambio radical de vivienda hacia la costa, porque aquí en la sierra va a tener mayor exigencia en lo que es cardiorrespiratorio. Gracias, mi doctor Reyes. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Usberto López de Bolivia y nos dice, ¿el activador es bueno para sacar la cera de la oreja? No, el otorrino es el bueno para sacar la cera de la oreja. Entonces, lo que necesitamos, porque la cera de la oreja se saca con agua tibia. Entonces, y mediante impulso de reflujo, mediante una jeringuilla óptica que el otorrino le aplican. Acuérdense, en el activador lo único que tiene de injerencia en el sentido es un efecto antiinflamatorio. O sea, si tiene una otitis, una membrana timpánica inflamada y que ya le dio al médico pues un ciprodex óptico, ciprofloxacina más un corticoide y no funciona, le puede servir el activador. Entonces, pero no es para sacar el serum. Gracias, mi doctor. Bueno, amigos, muchísimas gracias por todas sus inquietudes en esta semana. Siempre es un gusto seguir aprendiendo la mejor forma de cuidarnos, de cuidar a nuestra familia y de recomendar las bondades de nuestros productos de Forever Living a aquellas personas que deciden tener mejor salud. Gracias, mi doctor Reyes. Siempre interesante para retroalimentarnos cada semana. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre más temas de salud y buena nutrición. ¿Tú quieres dejarnos un Gracias, mensaje, Nivi. mi doctor? Y solamente lo más importante de todo esto es entendiéndole al producto
desbloquémonos. Forever no comercializa medicinas. Tenemos un sinnúmero de problemas, enfermedades, limitaciones que podemos ser ayudados desde un punto de vista de trabajo sistémico con los productos, pero lo más importante es la prevención y ahí sí es donde cae como anillo al dedo Forever. Bueno, una feliz semana, que el Señor les bendiga, ¿eh? Muchísimas gracias, mi doctor. Una buena noche para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Jime. Un abrazo a todos. Una buena noche. Buenas noches, mil gracias. Gracias, mi. Gracias, muy bien, gracias. Con gusto, amigos. Una buena noche. Recuerden, Gracias, Nivita, gracias. Saludos. San Rita, un abrazo, Usberto. Un gusto siempre compartir con tantos amigos. Todos. Muchísimas gracias. Les dejo con un video de las plantaciones de el aloe de Forever Living en Centroamérica. Así que esto próximamente estaremos conociendo para quienes van por primera vez. Big up, big up.